El infinito no aparece como una idea clara, sino como una inquietud persistente. No se presenta de golpe, sino que se insinúa. Surge cuando el pensamiento insiste un poco más de lo habitual, cuando se niega a detenerse donde suele hacerlo. Basta conseguir una pregunta hasta el final, aunque ese final nunca llegue. La materia, por ejemplo, se deja dividir sin resistencia aparente. Cada fragmento admite otro corte, cada unidad se abre en unidades menores. Se avanza hacia el átomo, luego hacia la partícula, y aún allí no aparece el punto último. No hay un corazón duro de la materia donde el análisis se detenga. Siempre queda algo más pequeño todavía divisible, como si la materia misma se negara a ofrecer un fondo definitivo. Pero si en lugar de descender se asciende, la inquietud no desaparece. La materia se acumula, se organiza, se expande. Sistemas, galaxias, cúmulos. Incluso si nos remitimos únicamente al universo conocido, el panorama ya resulta desmesurado. Pero si aceptamos el continuo espacio, tiempo, materia, estamos autorizados a pensar un espacio sin borde alguno, de extensión ilimitada, donde las diversas formas de la materia, cuerpos, energía, procesos, acompañan esa extensión como dimensiones constitutivas del ser. Jamás se alcanza un todo cerrado. El infinito no está solo en lo microscópico, también se manifiesta en la vastedad. El pensamiento oscila entre dos vértigos complementarios, el del adentro sin fondo y el del afuera sin borde. El espacio acompaña este movimiento. Un punto puede dividirse indefinidamente, y cuanto más se intenta llegar a su interior, más aparecen alrededor otros puntos con la misma estructura. Pero ese mismo espacio, al extenderse, tampoco encuentra un límite último. Se habla a veces de un espacio finito pero ilimitado, como si pudiera no tener borde y sin embargo no ser infinito. Pero toda finitud, aún sin borde visible, sugiere un exterior. ¿Y ese exterior qué sería? ¿Otro espacio? ¿Otra forma del ser? La pregunta no se deja cerrar sin violencia conceptual. El tiempo, por su parte, ofrece una dificultad aún más sutil. Se lo divide en instantes cada vez más pequeños y nunca aparece el ahora absoluto, perfectamente presente. Pero tampoco se lo puede pensar comenzando en un punto. Hablar de un inicio del tiempo supone ya el tiempo como vehículo hacia ese inicio. El tiempo no puede empezar sin presuponerse. Toda idea de origen temporal parece apoyarse en aquello mismo que pretende fundar. Incluso el relato cosmológico del Big Bang, tan poderoso en su imagen, no resuelve esta inquietud. Pensado como origen absoluto, tropieza con el mismo problema. Pensado como evento, puede leerse de otro modo, como una singularidad local, un estallido entre otros posibles, quizá ocurriendo o habiendo ocurrido en múltiples regiones del vastísimo entramado del espacio. Lo que conocemos sería entonces una zona, un sector, una historia entre otras. El origen se vuelve relativo al lugar desde donde se lo mira. En todos estos casos, el infinito no se presenta como una cantidad inconmensurable, sino como una insistencia. La realidad no se deja clausurar ni hacia abajo ni hacia arriba, ni hacia el pasado ni hacia el futuro. Siempre hay más, más pequeño, más grande, más anterior, más posterior. El pensamiento avanza, pero no alcanza a abarcar el conjunto. Aquí aparece un límite que no puede ignorarse. La mente humana, finita, situada, corporal, encuentra una dificultad real para captar el infinito en su totalidad. No se trata solo de una limitación técnica ni de una carencia provisoria del conocimiento, sino de un desajuste profundo entre la estructura abierta de lo real y la capacidad de aprehensión conceptual. El infinito puede pensarse, pero no poseerse. Puede rodearse, insinuarse, pero no agotarse. Ese límite no vuelve ilusoria a la realidad, ni invalida la intuición del infinito. Al contrario, la refuerza. El aturdimiento lógico que produce no es señal de error, sino de contacto. Allí donde el pensamiento pierde apoyo, toca algo que no se deja reducir. El infinito no está fuera del mundo, ni más allá de la experiencia. Está en la manera misma en que materia, espacio y tiempo se dan. Tal vez por eso el infinito no se deja decir del todo, pero insiste. No como una respuesta final, sino como una pregunta que no cesa. Una pregunta que acompaña al pensamiento cada vez que se niega a aceptar un último punto de reposo. Allí, en esa insistencia, el ser se muestra no como cosa fija, sino como apertura permanente.
La matemática misma parece dar testimonio de ese esfuerzo. Inventa números desmesurados, como el Google o el Googleplex. Cifras tan enormes que llenarían el universo conocido de ceros para poder escribirse. Cantidades que desafían toda imaginación concreta. Y sin embargo, incluso esos números colosales están tan lejos del infinito como el 1. No importa cuánto se acumule, cuánto se eleve, cuánto se multiplique. El infinito no se acerca por suma. Allí aparece su paradoja más inquietante. Al no tener límites, ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia ningún costado, todo punto puede pensarse como centro, y al mismo tiempo, nada lo es. No hay borde desde el cual medir, ni origen privilegiado, ni lugar definitivo. El centro se disuelve precisamente porque está en todas partes, y esa disolución no empobrece lo real, lo vuelve inagotable. Quizá pensar el infinito no consista en capturarlo, sino en aceptar esa intemperie. Aceptar que hay algo en la estructura del ser que no se deja cerrar, ni por el concepto, ni por el número, ni por la imagen. Y sin embargo, no desaparece. Insiste, acompaña, sostiene. No como una respuesta final, sino como un horizonte abierto que obliga al pensamiento a seguir andando, incluso cuando ya no hay suelo firme donde apoyarse.